Bueno, vamos a realizar la lección 1, que son la fundamentación de las pruebas del software. Bueno, iniciemos. Entonces iniciamos con las terminologías relacionadas con las pruebas. Entonces, aquí vemos que iniciamos con las definiciones de pruebas y terminología relacionadas. Entonces nos dice que las definiciones de pruebas y terminologías están con la norma IEEE 610.12 de 1990. Este documento pues nos establece de una manera completa, precisa y verificable los requisitos y comportamientos u otras características de un sistema o componente y de los procedimientos de verificación para determinar su grado de cumplimiento. Entonces, las siguientes son los errores versus los fallos. Entonces nos dice que es esencial distinguir claramente entre las causas de un funcionamiento incorrecto, en cuyo caso se usan términos como error y defecto, y los efectos no sean observados en los servicios proporcionados por un sistema, que se llamarán fallos. Hacer pruebas pueden descubrir fallos, pero es el error el que puede y se debe eliminar. Entonces también nos dice que en el estándar IEEE 610.12 dice que es esencial distinguir claramente entre la causa de un funcionamiento incorrecto, en cuyo caso se usan términos como error y defecto, y los efectos no sean observados, como habíamos mencionado, pues deben eliminar. En cualquier caso, debería aceptarse que no siempre es posible identificar unívocamente las causas de un fallo. No existe ningún criterio teórico que puede usarse para determinar qué error produce el fallo observado. Podría decirse que hay que arreglar el error para eliminar el problema, pero otros cambios podrían funcionar. Para evitar ambigüedades, algunos autores pues prefieren hablar de entradas que causan fallos en vez de errores. Entonces vamos ahora a cuestiones claves. Bueno, seguimos con criterios de selección de pruebas. Dice que un criterio de selección de pruebas es un medio para decidir cuáles deben ser los casos de pruebas adecuados. Un criterio de selección se puede usar para seleccionar casos de pruebas o para comprobar si el grupo de casos de prueba es apropiado. O sea, para decidir si se puede determinar de hacer pruebas. Efectividad de las pruebas. Decimos que realizar pruebas consiste en observar un conjunto de ejecuciones de programas. También nos dice que realizar pruebas consiste en observar un conjunto de ejecuciones del programa. Hay diferentes objetivos que nos pueden guiar en la selección del conjunto de pruebas. La efectividad del grupo de pruebas solo se puede evaluar en función del objetivo seleccionado. Realizar pruebas para la identificación de defectos. Entonces, cuando realizamos pruebas para la identificación de defectos, una prueba satisfactoria se produce un error en el sistema. Pero también en este enfoque completamente diferente al de realizar pruebas para demostrar que el software satisface las especificaciones u otro conjunto de propiedades deseadas, en cuyo caso una prueba satisfactoria es aquella en la que no se observan errores, o al menos que sean significativos. El problema del oráculo. Nos dice que un oráculo es cualquier agente, ya sea humano o mecánico, que decide si un programa se comporta correctamente durante una prueba y consecuente produce un veredicto de superada o fallada, así pues se superó la prueba o no. Hay varios tipos diferentes de oráculos y la automatización de oráculos se puede ser difícil y cara. Entonces nos dice que también hay limitaciones teóricas y prácticas de la prueba. Nos dice que teoría de pruebas advierte en contra de un nivel injustificado de confianza en una serie de pruebas superadas, pues desafortunadamente la mayor parte de los resultados establecidos en la teoría de pruebas son negativos, en el sentido de que establecen aquello que la prueba no puede conseguir, en vez de lo que consiguió. La más famosa cita a este respecto es el aforismo de Dijkstra, que nos dice, y cito: las pruebas de un programa se pueden usar para mostrar la presencia de errores, pero nunca para demostrar su ausencia. El problema de los caminos no alcanzables.
nos dice que los caminos no alcanzables son aquellos caminos de control que no pueden ejecutarse para ninguna entrada de datos. Son un problema importante en las pruebas orientadas por caminos y particularmente en las derivaciones automáticas de entrada de pruebas que se emplean en las técnicas de pruebas basadas en código. Relación de las pruebas con otras actividades. Nos dice que las pruebas del software, aunque diferentes, están relacionadas con las técnicas de gestión de la calidad del software estático. Las pruebas de validez del software, la depuración y la programación. Sin embargo, es útil considerar las pruebas desde el punto de vista del analista de calidad del software o certificador. Bueno, esto es todo para la lección 1. El documento se dejará en la unidad, en la lección, donde ustedes podrán recordar los temas y tendrán una actividad para realizar sobre este tema.